Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, escucharás el programa de la Iglesia Ciudad del Rey en Lares. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Figueroa. Estamos compartiendo desde la Iglesia Ciudad del Rey, ubicada en la carretera 129, kilómetro 25.5 en Lares, Puerto Rico. Hoy, como todos los domingos, tenemos nuestro servicio de adoración que comenzó a las 10 de la mañana y normalmente los viernes a las 8 de la noche tenemos el servicio de jóvenes. Estamos transmitiendo a través de Radio Grito, pero también puedes ver las transmisiones en vivo en el Facebook Live en Ciudad del Rey PR y en YouTube en Ciudad del Rey PR. Si quisieras que oráramos por ti, cualquier petición que tengas, puedes llamarnos al 787-897-4523 o nos puedes enviar un correo a iccrey@gmail.com. Los horarios de nuestras oficinas son los lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Así que nada, Dios les bendiga. Como decía, mi nombre es Andrea, soy parte del Ministerio de Adoración de la Iglesia, en la danza específicamente, y hoy tengo la oportunidad de compartir el mensaje a través de aquí de la radio y también a través del live. Cuando tengo la oportunidad de compartir la palabra del Señor, como muchas personas, me gusta que ese mensaje sea uno que yo haya experimentado anteriormente en mi vida, que haya dado frutos, que sea una experiencia que yo haya tenido con el Señor, que el Señor haya purificado mi corazón de alguna manera, el Espíritu Santo me haya redargüido, ¿verdad? Que sea algo que cuando lo pueda hablar sea genuino y que no sea desde la experiencia simplemente de leer la palabra y aprenderlo, sino que genuinamente lo haya vivido. Al pensar en el día de hoy, no sabía de qué compartir, porque en mi mente era, pues, el Día de Madre, es Radio Grito, así que personas que yo no conozco me van a estar escuchando, es compartir la palabra del Señor, y quizás hay personas que todavía no han conocido al Señor, así que no sabía de qué hablar, pensaba, ¿de qué voy a hablar? Porque es Día de las Madres y quizás buscar algo relacionado sería como lo ideal. Incluso comencé a escribir otra cosa que había experimentado en la semana, pero yo sentía que el Espíritu Santo me decía, no, Andrea, no es de eso de lo que yo quiero que tú hables, ¿verdad? Hoy, aunque no lo escribí hoy. Entonces venía a mi mente mucho, pues el Día de las Madres, y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo tú quieres que yo hable del Día de las Madres si yo no soy mamá y mi mamá pues no se congrega en la iglesia? Que yo voy a decir del Día de las Madres, como que madres, congréguense, o hijos, honren a sus padres, pero pues sentía que no, como que no era el tema. Pero el Espíritu Santo me seguía trayendo a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. Y yo sentí como el Señor me preguntaba, cuando yo le decía, pero es que mi mamá ni siquiera se congrega, señores, pero, y él me preguntaba como que, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Acaso yo no he utilizado eso mismo para acercarte a ti, Andrea, más a mí? Y eso me impactó un montón porque era, ¿verdad? Como que, aunque quizás yo tenía mil razones para no dar este tema, el Señor hablaba a mi vida y me decía, es que con este mismo tema ha sido tu experiencia de vida, tu testimonio. Así que eso es lo que yo quiero que tú compartas hoy. Entonces, ¿verdad? Quiero resumir rápidamente mi testimonio. Yo me crié en la iglesia desde que estuve, ¿verdad? Desde la niña estuve criada en la iglesia, llevada por mi mamá.
Y luego también, como hasta la escuela intermedia, superior, estuve en la iglesia. Ya luego nos apartamos, dejamos de congregarnos, de buscar al Señor también. Y por esos años de mi vida, hasta la universidad, pues yo no estuve acercándome al Señor. Sin embargo, el Señor siempre me llamaba. Ahora, en ese momento yo no lo podía ver, pero ahora puedo ver que el Señor muchas veces me estaba hablando y yo no podía reconocer que era la voz de Él. Era como que yo tenía un sentimiento, pero no reconocía que era la voz del Señor. Sin embargo, nunca podía negar que el Señor existía, porque aun cuando yo estaba apartada de los caminos del Señor, el Señor un día en mi habitación hizo un milagro en mi mente que al día de hoy yo jamás voy a olvidar y yo nunca podía llegar al pensamiento, ¿verdad? Que como pensar, el Señor no existe o el Señor no está para mí, porque realmente el Señor, aun cuando yo estaba apartada, yo podía sentir cómo Él me estaba llamando y cómo Él hacía milagros en mi vida y yo sabía que esos milagros no eran como sin explicación o una casualidad, yo sabía que era Dios cuidándome siempre. Así que, aunque yo me había apartado, siempre como que el Señor me estaba llamando, hasta que finalmente cuando estaba en la universidad, pues volví a los caminos del Señor, pues gracias a Él. En mi hogar, yo, ¿verdad? Tengo una madre soltera y tengo una hermana, y mi mamá siempre se dedicó como al servicio de las personas. Pero como muchas mamás solteras o muchos padres solteros, tiene todo esto unas complicaciones, no solo con la relación entre los hijos, sino también como constantes estados como de crisis quizás como de abandono, crisis económica, diferentes crisis causadas por estrés, porque a veces como los padres solteros pues tienen que hacer quizás mucho más de lo que tendrían que hacer si, ¿verdad?, fuera una relación. Entonces, yo experimenté mucho en mi hogar diferentes crisis a través de esto, de que mi mamá era una mamá soltera, mi papá pues no estuvo presente, y entonces todas estas situaciones, ¿verdad? Que se experimentaban en mi hogar, yo las comencé como a aguantar y a generar rencor con ambos de mis padres, porque no estaban haciendo las cosas bien, o como yo entendía que tenían que hacer las cosas, mucho coraje, mucho como que sentimiento de abandono de parte de mi papá y me sentía como pues bien molesta básicamente con ellos, bien molesta, bien decepcionada, pero sin embargo este mismo testimonio y como yo experimentaba mucho dolor en mi corazón fue como el Señor me atrajo a Él y fue como el Señor me ha renovado la vida completamente y la palabra que más me gusta cuando pienso en el Señor es como transformador, porque Él hace una cosa que no funcionaba, que estaba completamente perdida, algo que era completamente como que pequeño y malo, y lo transforma y cambia tu vida completamente. Y yo recuerdo que la segunda vez que yo vine a la iglesia, a Ciudad del Rey, que es donde me congrego actualmente, recuerdo que el pastor de jóvenes estaba hablando en una prédica de algo que no tenía nada que ver con los padres. Pero por alguna razón, él mencionó el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Y yo recuerdo que la prédica no tenía nada que ver con ese mandamiento, pero era como si el Espíritu Santo hubiese caído encima de mí y me hubiese hecho entender este mandamiento, como así automático. Y yo sentía como un peso en mi corazón, como un arrepentimiento de como que, wow, todos estos años y yo no he podido honrar a mis papás. Quizás no era que, pues yo, qué sé yo, hacía unas cosas malas, me escapaba, no hacía nada de eso, pero quizás en mis palabras, en mi actitud, en simplemente mi pensamiento sobre lo que ellos eran, los estaba deshonrando. Sin embargo, el Señor llegó, ¿verdad?, a mi vida y transformó ese pensamiento y me hizo entender la importancia de honrar a mis padres. Eh, ¿Verdad? Entonces, cuando uno se cría con un solo padre, y ¿verdad? En mi caso yo me crié con mi mamá y mi papá pues no estaba presente, pues uno tiende como a echarle la culpa de todas las cosas malas a sus padres,
porque uno entiende que están tomando malas decisiones. Entonces, pues, a mí me pasaba cualquier cosa y yo pensaba que era culpa de mis padres. Por ejemplo, tenía una discusión con una amiga, un amigo, y yo pensaba, eso es porque como mi papá no tuvo un rol paterno, pues entonces pues yo no sé manejar estas discusiones, cosas así. Siempre tenía como una excusa para defender mis propios errores y mis propios pecados. Sin embargo, este, aun cuando guardé mucho rencor y mucho dolor por eso, porque yo entendía que yo tenía el derecho a guardar el rencor y el dolor, pues, por lo que yo entendía que ellos estaban haciendo mal, pues sin embargo, yo cuando llegué a congregarme y conocí la palabra, entendí que no había ninguna justificación para yo guardar este rencor y este dolor que tenía como en mi corazón. Eh, entonces, pues, básicamente, el Señor utilizó lo mismo, la misma situación que yo estaba experimentando en mi hogar para no ver quizá lo que yo entendía que eran los errores de mis padres, quizás que mi papá pues no estuviera presente o mi mamá que tenía que trabajar, entonces yo tenía que cuidar a mi hermana, pues yo veía eso como abuso y yo veía eso como que mi mamá haciendo mala, pero era pues la opción que ella tenía. El Señor utilizó esto mismo para hacerme ver no solamente mi pecado contra mis papás al deshonrarlos con los pensamientos que yo tenía sobre ellos, sino también para Él manifestar su misericordia. Él comenzó enseñándome ese mandamiento de honrar a mis padres, a mis padres. Yo ahí entendí que sin importar la situación o los problemas que yo pudiera tener con ellos, yo tenía que honrarlos. Y al mismo tiempo que entendí eso con mis papás, fue como aprendí también la importancia de la obediencia, la importancia de la sumisión, no solamente con mis padres, sino también con los líderes que estaban puestos en mi vida, los maestros, mis líderes aquí en la iglesia, y poco a poco con esa honra que yo entendía que le tenía que empezar a dar a mis papás, también el Señor iba transformando mi vida y enseñándome en que no era necesario desafiar mi autoridad, sino que, y tampoco como cuestionarla, que fue lo que hice toda mi vida con mis papás, sino que tenía que aprender a confiar en que si el Señor había puesto esa autoridad en esa posición, ¿verdad? Como mis papás, como mis pastores, como mis líderes de ministerio, pues yo tenía que someterme. Y entonces yo siempre le preguntaba al Señor como que, ¿cómo tú quieres que yo honre a mis padres? Si mira todo lo mal que ellos han hecho conmigo, mira todo esto que ellos han hecho, mi papá que no me busca, mi mamá que en vez de llevarme una cita médica, pues tiene que ir a trabajar, como que qué malos son, ellos son terribles. Pero el Señor me enseñó a través de su amor que yo los tenía que amar a ellos también. Y poco a poco, mientras yo empecé a experimentar el amor del Señor en mi vida, yo pude empezar a amar a mis papás aún más, porque cuando yo vi que el Señor me amaba a mí, sin importar los errores que yo cometía, el pecado, cómo yo me alejé de Él, cómo uno constantemente en su vida diaria falla contra Él, aún así Él me amaba eternamente, infinitamente me ama, entonces como yo, que soy un humano que comete errores, ¿cómo no iba a perdonarle esto a mis papás? Y cómo yo no lo iba a amar. Y por eso a mí me encanta este versículo que es Primera de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y me encanta porque es que no tenemos la capacidad de amar sin experimentar el amor primero de Dios. Entonces, cada vez que yo experimento el amor del Señor, es que yo puedo amar a mis papás, a mis hermanos, a mis estudiantes, esa misericordia, esa gracia que el Señor nos da, como dice la palabra, que el amor es paciente, que el amor es bondadoso, que el amor no guarda rencor, como el Señor es de esta manera, entonces Él me enseñó cómo yo también puedo ser de esa manera. Entonces, pues el Señor fue trabajando y Él continúa trabajando con mi corazón, con mis pensamientos. Y aunque mi vida fue de cierta manera, yo he entendido que ya no tiene que ser así porque ahora el Señor está en ella. Y a pesar de que pasó todo lo que pasó y todo el sufrimiento que en algún momento experimenté, pues ya eso no me define como persona porque el Señor ha renovado mi vida completamente. Con este pequeño testimonio, ¿verdad?
este Día de las Madres, yo, ¿verdad? Siento en mi corazón decir unas cosas. Primero, es que es cierto que podemos ser producto, podemos ser el resultado de todas las experiencias que vivimos, ¿verdad? Es como la psicología que dice que somos productos de nuestra cultura, de nuestra crianza, de nuestra educación, de las personas que están alrededor de nosotros, cómo ellos se llevan, cómo es la comunicación. Pero nosotros también vamos a imitar este tipo de comunicación, este tipo de actitudes, vamos a tener unos pensamientos similares. Sin embargo, a pesar de esta fuerte influencia que puede tener nuestro ambiente, el Señor es tan y tan grande que Él puede hacerlo todo nuevo. Y el Señor, cuando Él va a definir a una persona, esa es la definición y punto. No va a haber ninguna otra definición. Es decir, la persona pudo haber sido como fue, la persona pudo haber hecho lo que hizo, la persona puede tener una personalidad que puede ser fuerte, puede chocar, puede ser intensa, pero cuando el Señor define una persona como su hijo, define una persona como una persona que ama, define una persona como una persona amada, porque Él nos ama, pues esa es la definición que cuenta. Eh, entonces, en 2 de Corintios 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Si nosotros somos transformados a la semejanza del Señor con más y más gloria, y cuando vamos a ver quién es el Señor, Dios es el Señor de amor, el Señor de poder, no es el Dios de temor, es el Señor que está lleno de bondad, es el príncipe de paz, es el Señor que nos sustenta, que nos provee, es el Dios poderoso que todo lo puede, que puede hacer cualquier milagro, que no hay nada imposible para Él. Entonces, si somos definidos como transformados a su semejanza, es decir, que cada vez nos transformamos para parecernos más y más a Él, pues entonces nosotros tenemos esa capacidad de ser bondadosos, de perdonar, de tener nuestra vida llena de paz, y es gracias al Señor, gracias a que su gloria se manifiesta en nuestras vidas. Así que sin importar las circunstancias que pudimos haber experimentado, eh, las circunstancias en nuestra vida, en nuestra crianza, en las circunstancias quizás hasta en nuestras relaciones de noviazgo, de matrimonio, pues aún en esas circunstancias difíciles en el trabajo, como quizás nos menospreciaron, el Señor nos redefine y nos dice, yo te transformé a mi semejanza, y quizás tú fuiste minimizado en tu trabajo, pero si yo te he transformado a mi semejanza, el Señor no tiene absolutamente nada por lo que ser minimizado. Así que tú no tienes ninguna razón por la que ser minimizado. El segundo punto es, ¿verdad?, que el dolor que experimentamos en el pasado no debe justificar nuestro presente, porque nuestro presente debería ser Cristo. Así que, aunque hayamos experimentado muchas circunstancias difíciles, que las experimentamos constantemente en nuestra vida, pues eso no debe justificar nuestro presente. No por esa circunstancia significa que en mi presente yo voy a hacer de cierta manera, o que yo siempre voy a guardar este dolor en mí, porque si ya nosotros hemos aceptado al Señor y hemos sido bautizados en la agua, pues quien se refleja en nosotros es la gloria del Señor, y el Señor no está lleno de rencor, el Señor no está lleno de impaciencia, de frustración, al contrario, el Señor nos hace mejor y nos purifica, y por eso nos llamamos sus santos. El punto número 3 es que Dios es el Padre que nunca tuviste. Y quizás, si tuviste tus padres, quizás tuviste a los dos, a mamá y papá, y te criaste con ellos en el mismo hogar y todo. Pero cuando escribo que Dios es el Padre que nunca tuviste, lo que quiero decir es que dentro de la idea que nosotros tenemos de cómo debieron ser mis padres, el Señor ni siquiera se encaja a ese molde que nosotros hemos puesto de cómo deben ser nuestros padres, sino que el Señor supera nuestras expectativas. Y el Señor no solamente como que donde nuestros padres fallaron, Él viene y hace las cosas bien. No solamente eso, sino que el Señor desde el principio es el Padre por perfección que nunca tuvimos. Así que en aquello que nuestros padres quizás no pudieron, ¿verdad?, hacer las cosas de cierta manera, el Señor lo hace, supera nuestras expectativas, pero aún así, Él nos muestra que no
las cosas no son como nosotros entendemos que deben ser, sino como Él dice que deben ser, como su palabra dice que deben ser. Este, recuerdo en una ocasión, hace unos años, yo estaba bien, ¿verdad? En un proceso de perdonar a mi papá porque pues, él no estuvo presente en mi vida. Y recuerdo que yo estaba triste porque yo decía, quizás si él hubiese estado en mi vida, pues muchas cosas pudieron haber sido diferentes en mi niñez, en mi juventud. Y recuerdo que me sentía bien, bien triste. Y yo dije, déjame leer la palabra porque pues eso es lo que, ¿verdad? Nos da vida. Y estaba leyendo un versículo y busqué algo en internet relacionado a ese versículo y había como una promoción encima de eso que no tenía nada que ver con los padres y decía, Dios es el padre que nunca tuviste. Y eso a mí me dio tanto sentimiento porque ese día yo estaba buscando en la palabra algo que donde yo pudiera sentir el gozo del Señor, porque yo me estaba sintiendo genuinamente bien triste por eso mismo de mi padre, y cuando yo vi ese mensaje de Dios es el padre que nunca tuviste, eso se me ha quedado en mi corazón, en mi mente, porque yo decía, wow, Señor, tú me escuchas. Yo estoy aquí llorando en sufrimiento, pensando como que si mi papá hubiese estado, si mi papá me hubiese escuchado, si mi papá me hubiese amado. Y tú vienes y me dices que tú eres el padre que yo nunca tuve, y tú eres el padre que me escucha, porque ahora mismo estás contestando la oración que te acabo de hacer. Y es increíble cómo el Señor, hasta lo más mínimo, el Señor nos contesta. Eh, el último, ¿verdad? El último punto sobre estas cosas que quisiera que te llevara es que por la imperfección de nuestros padres, el Dios perfecto se puede manifestar. Si nuestros padres hubiesen sido perfectos, completamente perfectos en todo, que es completamente imposible, pero si ellos hubiesen sido en este mundo abstracto perfecto y toda nuestra crianza hubiese sido bien justa, hubiese sido bien más y bien perfecta, los castigos hubiesen sido realmente como que no tan extravagantes, pero justos para la situación, los refuerzos, todo hubiese sido bien perfecto, el Señor quizás no se iba a poder manifestar en nuestra crianza, pero porque nuestros padres fueron imperfectos, podemos ver la gloria del Señor, porque la gloria del Señor es indiscutiblemente tú la tienes, tú te tienes que dar cuenta de ella. Ella no pasa por sentado y ya, y tú no te diste cuenta porque es tan bobita que pasó por ahí, no, sino que es tan maravillosa que es que tú te tienes que fijar en ella, aún lo más sencillo, como la promoción que les decía, que me salió así, Dios es el Padre que nunca tuviste, aún en lo más sencillo, la gloria de Dios se manifiesta de tal manera tan y tan hermosa y tan poderosa que tú te tienes que dar cuenta. Ella no es insignificante, sino que nosotros tenemos que voltearnos completamente a verla porque es que ella no pasa desapercibida. Así que, ¿verdad? Dentro del testimonio que he compartido ahí brevemente, ¿verdad? Sobre cómo tuve una crianza difícil, porque en mi hogar se experimentaron diferentes crisis, ya que pues tenía a mi mamá, que era mamá soltera y estaba haciendo todo sola, sin apoyo, sin consejo. También cómo fui como generando como dolor y rencor y coraje contra mis padres. Gracias a eso, yo puedo decir hoy que el Señor me ha transformado, ha renovado mi vida. El Señor me como digo, como que me ataca de cierta manera porque me dice como que, ¿cómo es posible que tú tengas esta mentalidad, como este pensamiento en tu mente? Si mira todo lo que yo te he prometido, mira todo lo que yo te he dado, mira cómo yo te he cuidado, el Señor me confronta, es la palabra, ¿verdad? El Señor, gracias a esas experiencias que tuve con mis padres, el Señor ha confrontado mi vida y me ha purificado y me ha transformado, y donde había mucho dolor, ahora en vez de dolor y sufrimiento y rencor y coraje, ahora no es solamente que el Señor quitó todo eso, porque no es como que el Señor te lo quita y ya, y al otro día ya tú estás, mira,
tranquilos, relajados, no, sino que el Señor cambió ese dolor, ese sufrimiento, ese coraje, ese rencor, Él lo intercambió por sabiduría. Entonces ahora, gracias a eso, pues cuando hay situaciones con amigas, con personas a mi alrededor, con mis propios estudiantes, pues gracias a eso que el Señor me permitió experimentar y como también Él renovó esa experiencia que yo tuve, gracias a eso, pues yo puedo hoy dar testimonio del poder del Señor. Quizás si yo no hubiese experimentado esas situaciones con mis padres, el Señor lo iba a buscar, el Señor tiene todo planeado y Él iba a buscar otra manera de manifestar su gloria y que yo la pudiera entender y la pudiera quizás querer compartir. Pero por mi experiencia con el Señor ha sido esa, que Él utilizó todas las cosas malas que yo entiendo que me pasaron en algún momento para darme un nuevo testimonio y que a través de ese testimonio otras personas puedan conocer cuál es el amor del Señor, porque si Él lo pudo hacer conmigo, pues cuánto más Él puede hacer con otras personas que Él también ama y quiere que se le acerquen. Así que oro rapidito, ¿verdad? Amantísimo Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad de compartir la palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aún en los nervios, en la timidez, Padre, tú te revelas y tú te manifiestas, Señor. Padre, porque podemos confiar en ti, Señor, porque la palabra es tuya, Padre, porque tú nos preparas, tú nos llenas de sabiduría y discernimiento, Señor, porque podemos confiar en que todo va a estar bien, porque tú nos llevas de la mano contigo, Señor. Gracias por cuidarnos, Señor, por bendecirnos, por traer palabra de vida, Señor, y no palabra de muerte, Señor. Gracias, Señor, porque te he podido conocer. Gracias porque has transformado mi vida, mi corazón, mi mente. Señor, porque donde habían pensamientos de oscuridad, tú has traído pensamientos de luz, Señor. Tú has traído la verdad, tú la has revelado, Señor, a mi vida, Señor. Yo te pido que cada persona que escuche hoy, que haya escuchado, Señor, este mensaje que has traído tú, Señor, porque esta experiencia que yo experimenté fue por ti, Señor, no fue gracias a mí, Padre, que cada persona pueda ser liberada de cualquier rencor, de cualquier dolor, de cualquier coraje, Señor, que puedan haber experimentado, estén experimentando contra sus padres, contra los roles de autoridad de su vida, Señor, contra cualquier persona, Señor, Padre, que tú puedas utilizar estas experiencias para transformar sus corazones, Señor, para purificarlos, Señor, para santificarlos, Padre, que tú puedas renovar su mente, sus pensamientos, Señor, y que estos testimonios se conviertan, Padre, en la manifestación de tu gloria y de tu poder para que otros te puedan conocer, Señor. Yo te doy las gracias por esta oportunidad, por esta mañana tan hermosa, Señor. Bendice a las madres en este día, renueva sus fuerzas, Padre. Señor, que tú estés para ellas, Señor, que ellas puedan ver tu mano, Señor, en lo más simple de su día, Señor, en fregar platos, en cuidar de los niños, Señor, que ellos puedan ver cómo tú los levantas, Señor, cómo tú les hablas, cómo tú tocas sus corazones, Padre. Señor, bendice estas vidas, Señor, Padre, que más personas, Señor, puedan seguir tu ejemplo, Padre, y puedan dar este amor, Señor, que tú nos has dado, Señor, que lo puedan compartir. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que tú, Señor, bendigas a estas personas en el nombre de Jesús. Amén. Así que nada, estamos aquí en la Iglesia Ciudad del Rey. Puedes llegar a las 10 de la mañana los domingos en los servicios y también a las 8 de la noche en los servicios de jóvenes. Nos puedes llamar al 787-897-4523 para cualquier petición de oración. Dios los bendiga. Has escuchado un programa más de la Iglesia Ciudad del Rey en Lares. Te esperamos domingo aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.